¿Sabías que Lee Marvin, la leyenda del cine del oeste, no solo fue un tipo duro en pantalla, sino también en la vida real? Este ex-marín, condecorado de la Segunda Guerra Mundial, llevó su experiencia del campo de batalla al salvaje oeste, interpretando a personajes inolvidables en clásicos como Los Profesionales o El hombre que mató a Liberty Balance. Pero, ¿qué hacía a Marvin tan único? ¿Cómo un hombre que ganó un Oscar por una comedia, que también era un western, terminó siendo uno de los rostros más icónicos del cine del oeste? Quédate conmigo mientras exploramos su increíble vida, sus papeles más emblemáticos y las anécdotas que lo convirtieron en una leyenda. Te va a sorprender. ¡Empezamos! Lee Marvin, nacido el 19 de febrero de 1924 en la ciudad de Nueva York, fue uno de los actores más icónicos del cine clásico, conocido por su presencia imponente y su habilidad para interpretar personajes duros y complejos. Antes de convertirse en estrella de Hollywood, Marvin sirvió como marín en la Segunda Guerra Mundial, experiencia que marcó su carácter y aportó autenticidad a sus papeles. Aunque Marvin destacó en diversos géneros, el western fue el terreno donde dejó una marca imborrable. En Los Profesionales de 1966 interpretó a un líder de mercenarios con un ingenio afilado, compartiendo pantalla con Burt Lancaster. En La ingenua explosiva de 1965 mostró su versatilidad al ganar un Oscar por su hilarante papel doble como pistolero borracho y su hermano gemelo, rompiendo estereotipos del género, y de ambas hablaremos en este top, no lo dudéis. Marvin estuvo casado 2 veces y tuvo 4 hijos con su primera esposa, Betty Evelyn. Aunque su vida personal estuvo marcada por altibajos, incluido un mediático juicio de manutención en los años 70, siempre mantuvo una imagen de hombre sencillo y auténtico. Fuera del set, Marvin era un amante de la pesca y de la vida al aire libre, disfrutando de su retiro en Arizona. Una anécdota curiosa es que detestaba la vanidad de Hollywood y prefería interpretar a antihéroes antes que a figuras idealizadas. Falleció el 29 de agosto de 1987 por un infarto, dejando un legado de más de 70 películas. En el western, Lee Marvin será siempre recordado como uno de los grandes, un hombre que llevó al género una mezcla única de dureza, humor y humanidad. Vamos a seleccionar sus 7 mejores westerns en base a la puntuación del IMDb y también según el protagonismo de Marvin. Se quedan fuera grandes películas como Los Comancheros, donde su rol es secundario, pero no os preocupéis que aún quedan 7 grandes westerns. ¡Empezamos! En el número 7 tenemos 3 forajidos y un pistolero, de Spike Gang, del año 1974. Dirigida por Richard Fleischer, es un western crepuscular que explora la desilusión del viejo oeste a través de la relación entre un veterano forajido y 3 jóvenes idealistas. La película cuenta la historia de Harry Spikes, Lee Marvin, un criminal carismático y experimentado que toma bajo su protección a 3 adolescentes que buscan aventura y riqueza, pero que pronto descubrirán las duras realidades del crimen. Lee Marvin brilla como Harry Spikes, un personaje complejo que alterna entre la figura paternal y el manipulador despiadado. Marvin, con su inconfundible voz grave y su presencia imponente, aporta una intensidad que eleva cada escena. Su interpretación es un recordatorio del ocaso de los héroes tradicionales del western, mostrando a un hombre cuya experiencia y encanto esconden un mundo de contradicciones morales. Una curiosidad interesante es que la película fue filmada en España, aprovechando los vastos paisajes de Almería, conocidos por ser el escenario de numerosos westerns europeos. Esto añade un toque visual único al film, combinando la estética del western clásico con la atmósfera más árida de los spaghetti westerns. 3 forajidos y un pistolero no solo es una reflexión sobre el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia, sino también un vehículo para el talento de Marvin, quien da vida a uno de los personajes más memorables de su carrera. Es un western imprescindible para quienes buscan historias profundas y actuaciones magistrales. A ver, no es la octava maravilla del mundo, pero es una pequeña joyita, y la interpretación de Marvin la eleva más allá de los límites de la película. Además, el director es un especialista en este tipo de películas de crepusculares, pues suyas son la saga de los mosqueteros, que es muy recomendable. Así que echarle un ojo si podéis a esta 3 forajidos y un pistolero. En el número 6, ni más ni menos que La ingenua explosiva, Cat Ballou, del año 1965, dirigida por Elliot Silverstein. De esta película ya hablamos en el especial sobre comedias del oeste, al que os remitimos y dejamos el enlace por aquí.
Esta es una de las pocas comedias westerns que lograron conquistar tanto a la crítica como al público. Protagonizada por Jane Fonda y Lee Marvin, la película cuenta la historia de Catherine Cat Ballou Fonda, una joven maestra que se convierte en una líder de forajidos para vengar la muerte de su padre y enfrentarse a una corrupta compañía de trenes. Lee Marvin destaca en su doble papel como Kit Schelling, un pistolero alcohólico contratado por Cat, y Tim Strawn, un letal asesino con una nariz de plata. Marvin combina el drama y la comedia con maestría, ofreciendo momentos hilarantes como Schilling, un hombre que apenas se mantiene en pie, pero aún conserva algo de su antigua gloria. Su actuación fue tan memorable que le valió el premio Oscar al mejor actor, convirtiéndose en una de las pocas interpretaciones cómicas reconocidas en esta categoría. Marvin improvisó muchas de las escenas más divertidas, incluyendo su icónica entrada montada en un caballo completamente borracho. Además, el film está narrado por un dúo musical que comenta los eventos con canciones folk, un recurso inusual que refuerza el tono humorístico. La Ingenua Explosiva es una joya del western cómico que rompe los moldes del género con un Lee Marvin en su mejor momento, con Oscar incluido, mezclando carisma, torpeza y un toque de melancolía que hace inolvidable a su personaje. En el número 5, curiosamente, otra comedia, en este caso musical. La leyenda de la ciudad sin nombre, Paint Your Wagon, del año 1969, dirigida por Joshua Logan, y de la que ya hablamos en el especial de Clint Eastwood, que la metimos por ahí, y creo que también de la comedia, así que dejaremos los enlaces por aquí. Es, como hemos dicho, un western atípico que combina drama, humor y música en el contexto de la fiebre de oro en California. La historia sigue a Ben Rumson, Lee Marvin, y a partner, Clint Eastwood, dos socios improbables que descubren oro y construyen un caótico campamento minero. La situación se complica cuando ambos comparten a la misma esposa, Elizabeth, Jane Seberg, en un acuerdo poco convencional. Lee Marvin brilla como Ben Rumson, un borracho entrañable, carismático y profundamente humano que aporta el corazón de la película. Su interpretación destaca por su habilidad para equilibrar la comedia y la vulnerabilidad, creando un personaje inolvidable. Una de las escenas más icónicas es su interpretación de la maravillosa canción Wandering Star, que curiosamente se convirtió en un éxito de ventas en el Reino Unido, alcanzando el número 1 en la lista de éxitos. Marvin, a pesar de no ser cantante profesional, insistió en grabar sus propias canciones, dándole autenticidad al personaje con su voz ronca. Además, el rodaje tuvo lugar en Oregón con un enorme esfuerzo de producción que incluyó la construcción de un pueblo minero completo, lo que aumentó significativamente el presupuesto. Desgraciadamente fue un relativo fracaso en taquilla, con lo que esto de los westerns musicales no llegó mucho más allá. La leyenda de la ciudad sin nombre es, por tanto, un western musical único que rompe con las convenciones del género, mostrando a un Lee Marvin en su faceta más versátil y memorable. Una película que combina diversión, canciones y reflexión sobre la búsqueda de sueños en el salvaje oeste. En el número 4 tenemos Monty Walsh, del año 1970, dirigida por William A. Fraker, y es, de nuevo, un western crepuscular que explora el fin de una era y el declive del clásico estilo de vida vaquero. Ambientada en el cambio de siglo, la película sigue a Monty Walsh, un vaquero veterano que lucha por adaptarse a los tiempos modernos mientras los ranchos desaparecen y el oeste salvaje se transforma. Lee Marvin ofrece una interpretación profundamente conmovedora y realista como Monte, un hombre de espíritu libre que se enfrenta al ocaso de su profesión y a su propia mortalidad. Marvin captura con maestría la nostalgia, la dureza y la melancolía de un personaje que simboliza el fin de los vaqueros clásicos. Su química con Jack Palance, quien interpreta a su mejor amigo, y Jean Moreau como su interés amoroso, añade capas emocionales a la historia. Monty Walsh se basa en la novela homónica de Jack Schaffer, autor también de Raíces Profundas. La película es fiel a la esencia de la obra, destacando la lucha interna de Monty entre mantener su identidad como vaquero y aceptar el cambio inevitable. Monty Walsh es más que un western, es una reflexión sobre el paso del tiempo y el fin de una época, consolidando a Lee Marvin como uno de los intérpretes más versátiles y auténticos del género. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. Y en el número 3, Los Profesionales, del año 1966, The Professionals, dirigida por Richard Brooks. Es un western repleto de acción, intriga y personajes memorables. La película narra la misión de 4 mercenarios contratados por un magnate petrolero,
Ralph Bellamy, para rescatar a su esposa, Claudia Cardinale, ni más ni menos, supuestamente secuestrada por un revolucionario mexicano, Raza, Jack Palance. Sin embargo, la lealtad y las motivaciones de cada personaje se ponen a prueba a medida que la historia avanza. Lee Marvin interpreta a Henry Rico Fardan, el líder del grupo, un veterano disciplinado y experto en tácticas militares. Su actuación destaca por su carisma y autoridad, aportando una mezcla de pragmatismo y humanidad al personaje. Marvin encarna a la perfección a un hombre endurecido por la guerra, pero con un código ético sólido, convirtiéndolo en el ancla moral del equipo. La película se rodó en los desiertos de Nevada y California, donde las altas temperaturas representaron un desafío tanto para el elenco como para el equipo de producción. Además, el guión, basado en la novela A Mule for the Marquess de Frank O'Rourke, fue adaptado por el propio Brooks, quien añadió un enfoque más político y moral, reflejando las tensiones de los años 60. Los Profesionales fue nominada a 3 premios Oscar y es considerada una obra maestra del género, destacando no solo por su acción trepidante, sino también por sus diálogos inteligentes y la química entre sus protagonistas. Lee Marvin entrega una actuación impecable en un western que combina aventura, reflexión y un elenco de lujo. En el número 2, Tras la pista de los asesinos, del año 1956, Seven Men from Now, dirigida por Woodrow Teacher, que es un western tenso y emocional protagonizado por Randall Scott, pero donde Lee Marvin deja una huella imborrable como el carismático villano Bill Masters. Aunque aquí tiene un rol secundario, hemos decidido incluirla porque es una película bastante olvidada con una puntuación bastante elevada en IMDb, un 7,4, y en el que Lee Marvin empezó a despuntar como esos villanos que luego veremos en la número 1. La película sigue al ex sheriff Ben Stride, quien persigue a los responsables del asesinato de su esposa mientras se enfrenta a sus propios demonios internos y encuentra aliados y enemigos inesperados en su travesía. Lee Marvin se roba cada escena como Masters, un forajido intrigante y complejo. Su personaje no es un villano convencional. Combina un tono irónico, una presencia amenazante y un respeto curioso por el héroe. Marvin aporta matices únicos que elevan la película, mostrando el inicio de su ascenso como uno de los actores más destacados del género. La película fue rodada en los majestuosos paisajes de Lone Pine, California, y los Alabama Hills, cuyas impresionantes vistas refuerzan el tono introspectivo de la historia. Tras la pista de los asesinos es considerada una de las mejores películas de Woodrow Teacher, destacando por su dirección precisa, un guión lleno de tensión y una actuación magistral de Lee Marvin. Es un western imprescindible que mezcla acción, emoción y complejidad moral en cada fotograma. Y ya en el número 1, y no podía ser menos, El hombre que mató a Liberty Balance, del año 1962, The Man Who Shot Liberty Balance, dirigida por John Ford. Ya hablamos de ella en el especial de John Ford y en otros especiales porque es una película tan icónica que ha salido prácticamente en todos los vídeos y es un western esencial que mezcla nostalgia, política y el ocaso de los mitos del viejo oeste. La trama gira en torno a Ramson Stoddard, James Stewart, un abogado idealista que llega al pueblo de Shinbone para instaurar la ley enfrentándose al despiadado Liberty Balance, Lee Marvin. La historia, narrada en flashback, explora el choque entre la civilización y la brutalidad, cuestionando quién merece ser llamado héroe. Lee Marvin interpreta a Liberty Balance, uno de los villanos más memorables del género. Su actuación como este forajido cruel, violento y desalmado es magnética. Marvin aporta una amenaza palpable con su físico imponente y su mirada intimidante, convirtiendo a Balance en un símbolo del desorden y la barbarie que el oeste intenta dejar atrás. La escena donde Balance humilla a Stoddard al romper su plato de comida es una de las más emblemáticas del film. Un dato curioso es que aunque Marvin compartía pantalla con leyendas como Stewart y John Wayne, logró destacar gracias a la intensidad de su actuación. Además, la película fue rodada expresamente en blanco y negro, una decisión artística de Ford para enfatizar su tono nostálgico y melancólico. El hombre que mató a Liberty Balance es un clásico que combina una narrativa poderosa con actuaciones inolvidables. Lee Marvin transforma a Liberty Balance en un arquetipo del villano, consolidando su lugar en la historia del cine del oeste. Os dejamos en estas molestas pantallas finales los vídeos dedicados a John Ford y a los mejores villanos del western, donde hablamos de esta película, y en la caja de descripción los de James Stewart y John Wayne, donde también la tratamos. Esperando que hayáis disfrutado de nuestro repaso a los 7 mejores westerns de Lee Marvin y que le echéis un ojo a estos vídeos y os suscribáis si os ha gustado nuestro contenido, y recordaros que tenemos un canal hermano, Más Placeres Culpables, si quieres estar al tanto de la actualidad cinematográfica y de series.
Así que sin más, hasta el próximo vídeo, cowboys y cowgirls.